El título del mensaje: ¿por qué pensar en otra opción? Una pregunta: ¿por qué pensar en otra opción? Josué 24, versos 13, 14 y 15, lo leemos juntos en el nombre de Jesucristo. Habla Dios y se comunica al pueblo a través de sus siervos y dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a orar. Padre, oramos una palabra, Señor, para pedirte la revelación de tu voluntad y al mismo tiempo la gracia para poner por obra tu palabra, porque escrito está, Señor, que tú pones el querer y el hacer según tu buena voluntad, al tiempo que nos llamas a la responsabilidad que hagamos, llevemos adelante nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en vosotros también el querer y el hacer según su buena voluntad, dice tu palabra. Por eso te ruego, Padre, que vivifiques nuestras vidas, nuestros corazones, nos permitas, Señor, entender lo que quieres de nosotros, cómo quieres que te sirvamos con nuestra familia. Ayúdanos, Padre, líbranos del mal, de todo aquello que nos separa de ti. Líbranos de pensamientos, argumentos, prejuicios, cosas que sembró el enemigo en nosotros para separarnos de ti y de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Tuyo es el reino, el poder, la gloria. A ti te pertenecemos, Padre. Aquí estamos. Ministranos, vivifícanos con tu palabra. Aliéntanos, fortalécenos, Padre, en el hombre interior por tu Espíritu, para tu gloria, y para que por medio de esa gracia que recibimos, otros también alcancen la gracia del cielo. Padre, queremos ser instrumentos de honra en tu mano. Queremos ser herramientas de bendición. Padre, deseamos ser gente que comunique la vida, como tú lo haces y lo hiciste a través de Cristo. En alguna medida nosotros también podamos llegar a otros, como tú nos mandaste. En el nombre de Jesús te damos gracias y toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, y los que le amamos con alegría decimos amén. Amén. Démosle la gloria. Amén. Bien, tome asiento, hermano. Allí esté muy atento. Quiero que vea este desafío, ¿no? Que había, sin duda, están planteadas opciones allí. Varias opciones, como se nos plantean hoy, ¿no? Ahí estaba Josué, un hombre criado prácticamente dentro de la casa de Dios. Al lado de Moisés se crió Josué. Josué, un hombre que estuvo palpando de cerca continuamente la presencia de Dios y la cercanía de Dios con Moisés, su siervo. Él vio, experimentó el poder, la gracia, la virtud de Dios, el cuidado, la provisión de Dios en el desierto. ¿Recuerdan? Las veces que habrá visto la mano de Dios. Finalmente, él junto con Caleb, enviados a hacer la investigación respecto de la tierra prometida, vuelven ellos con palabras de fe, vuelven con fe en sus corazones, a pesar del desafío que tienen por delante, un desafío importante: conquistar la tierra, enfrentar enemigos grandes y fuertes, como los anaseos, como los que estaban allí del otro lado del río, que cuando cruzaran tendrían que conquistar. La primera ciudad que conquistarían era, ¿recuerdan? Jericó, luego Jai,
donde hubo un tropiezo circunstancial, ¿verdad? Luego se volvieron a levantar y la conquistaron finalmente de una manera poderosa, ¿no? Y todo ello por medio del respaldo de Dios, viendo continuamente el respaldo de Dios. Lo vieron en el desierto, lo vieron ya en la conquista de la tierra prometida, y llegan ya a una parte donde prácticamente estaba todo tomado ya, todavía quedaba trabajo, pero la mayor parte ya estaba en manos del pueblo de Dios, como Dios lo había prometido ya por boca de Abraham mismo, ¿no? Ya décadas atrás y cientos de años atrás ya lo había prometido Dios, como efectivamente fue, así aconteció. Pero llega el momento donde el pueblo experimenta la posibilidad de vivir en la tierra dependiendo de diferentes dioses o sirviendo al Dios verdadero. La posibilidad estaba, ¿por qué? Porque Josué les dice lo que Dios les dijo. Miren, esta tierra que ustedes poseen ahora, Dios se las da. Tierra en la que no trabajaron, están comiendo de las viñas, los olivares que ustedes no plantaron, están viviendo en lugares que ustedes no construyeron. En definitiva, están siendo bendecidos por pura gracia de Dios, porque recuerden algo que les había dicho Dios al pueblo de Israel: ustedes no son mi pueblo porque son mejores que otros pueblos, sino porque te amó Jehová, te escogió y punto, para hacer grande su nombre sobre ellos, pero no porque Israel era un pueblo mejor que los demás pueblos. Recuerde esto. Así como usted sabe que usted no está acá adentro porque usted le ganó a otros, usted no está acá adentro. Oiga, usted si tiene vida eterna, no tiene vida eterna porque es mejor que otros cristianos, o porque es mejor que otros hermanos que están en otras iglesias. Si usted está acá con vida eterna, es por la pura gracia de Dios. Dios te escogió antes de la fundación del mundo para hacerte suyo, te llamó, te santificó, te justificó, y ya lo que no viste, la gloria sobre tu vida, ya Él la preparó para vos y te hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, otorgándote autoridad, reino y poder que todavía no ves en tu vida porque todavía estás sentado en la silla, no en el trono de Dios. Pero sin embargo Dios ya lo preparó. Y todo ello no porque le ganaste a alguien, sino por la pura gracia de Dios. Cosas por las cuales no trabajaste, un reino que no preparaste, una gloria que no ganaste, un premio que no mereciste, ni vos, ni yo, ni nadie. Dios dice, esto en nada trabajasteis. Oiga, usted tiene una herencia incontaminada, inmarcesible, inmaculada en el cielo, reservada para vosotros, dice la Biblia, ¿no? ¿Usted trabajó en ella y por ella? No. ¿Quién dijo? Es más, ¿qué dijo Jesús? Me voy y voy a preparar lugar para vosotros. Si no hubiera lugar, se los hubiera dicho. Pero voy a preparar y os volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuche, pero en ese lugar que fue a preparar Jesús, no lo está preparando usted, lo prepara el Señor. Usted está viviendo acá. Pero escuche, usted está viviendo acá, pero usted, como el pueblo de Israel, tiene opciones. Y yo a veces pregunto, ¿por qué tomamos como válidas? ¿Por qué digo como válidas? Porque escogemos eso. ¿Por qué escogemos servir, no a Dios, servir a otras cosas? Servir a nuestros bienes. ¿Por qué escogemos servir a nuestros bienes? ¿Por qué escogemos servir a objetivos y filosofías terrenales? ¿Por qué escogemos un estilo de vida terrenal? ¿Se preguntó usted por qué a veces escogemos tan mal en vez de servir a Cristo? Porque Jesucristo dijo, Él dijo, ¿no? Si alguno me sirve, sígame. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Que te honre el presidente, bueno, puede estar bueno. Que te honren en la escuela, que te digan un premio de buen compañero, está bueno, ¿no? Está lindo. Que te honren los hermanos por haber hecho un buen trabajo en la iglesia, está bueno. Pero que te honre Dios, eso está súper bueno. Y si alguno me sirviere, sígame, dijo el Señor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y si Dios te honra, eso debe estar realmente bueno, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Dígame, si tenemos esta palabra tan clara de parte de Dios, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre más. ¿Por qué a veces no le somos fieles a Dios? ¿Se preguntó usted por qué a veces escogemos tan neciamente? ¿Se preguntó usted por qué?
¿Por qué viendo todo esto, no? Tierra por la cual no se trabajó. Ciudades por las que no se edificó. Viñas y olivares que no se plantaron y de ella comemos. ¿No? ¿Por qué es necesario a veces que el Señor nos diga, escogeos hoy a quién sirváis? Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, o sea, vivir como vivieron tus papás en una religión, yendo los domingos a la iglesia, un ratito y venían y ya está. Después hacían su vida, vos veías que tu papá, tu mamá, o que hacían una vida totalmente ajena al cristianismo bíblico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué servir a ese mismo Dios? Porque ellos también le llamaban Dios y a Jesús le llamaban Jesús, pero vos ves que el Jesús de ellos no era el Jesús de la Biblia. Vos ves que el Jesús de tus papás no era el Jesús que muestra la Biblia. ¿Por qué servir a ese Jesús falso? ¿Por qué servir a un Jesús de estampa? ¿Por qué servir a un Jesús de un ratito a la mañana los domingos, de tanto en tanto? ¿No? ¿Por qué servir a ese Jesús? ¿Por qué no servir al Jesús verdadero? Usted se preguntó, ¿por qué servimos a ese Jesús? ¿Por qué Dios nos tiene que decir, escogeos hoy a quién sirváis? ¿Sabe por qué yo empiezo a pensar y analizar nuestras conductas, no? Porque viene la exhortación anterior, ¿no? Que dice, no se preocupen si lloran los niños, ¿sí? Nadie se ponga mal, sino al contrario. Así, los papás están tranquilos y todos pueden escuchar, ¿sí? De alguna manera, le preparamos una mamadera, un squeak o algo ahí. Bien. Dice, ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. O sea, Dios nos dice, hagan esto. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué a veces nosotros escogemos servir a Dios o a ese Dios que no es el Dios verdadero como lo hicieron nuestros padres? De una manera así muy religiosa, muy para hacer el trámite nomás y punto, ¿no? Entonces, yo digo, claro, Dios dice, escogeos hoy a quien sirváis. Entonces, la primera respuesta que encuentro a esto es, digo, claro, Dios no quiere que le sirvamos a Él a punta de pistola. Cuando digo, si estamos sirviéndole a Cristo, es porque Él nos llamó y nos dijo, ven y sígueme. Pero Él no nos puso una pistola en la sien para que nos diga, para que nos obligue a servirle. Como quien esclaviza a alguien, ¿no? Generalmente, la pistola, ¿para qué se usa? Para doblegar la voluntad de la persona a la cual estoy apuntando, ¿sí? Si yo le digo, José, ¿me quieres dar toda tu plata? Y José, no, agárrate la tuya, me va a decir, pastor. Pero si yo le digo, José, dame la plata. Está bien, toma todo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy doblando su voluntad por el uso de la fuerza. Pero Dios no hace eso. ¿Se dieron cuenta? Dios no obliga a nadie a ir al cielo. Él dice, escojan donde quieren ir. ¿No? Escojan. ¿Por qué? Porque Él nos invita a conocerle, que Él es un Dios de amor. Entonces, si yo conozco a Dios y conozco su amor, automáticamente yo voy a quedar deslumbrado por el amor de Dios. Automáticamente yo voy a quedar enlazado en el amor de Dios. O sea, Dios sabe que el amor es el atractivo más especial que Él tiene. Satanás tiene sujetos bajo su yugo por amenaza, por temor a la muerte, por temor al castigo, por temor a la destrucción, a sus súbditos y a los que le siguen y a los que le sirven. Sin embargo, Dios no tiene sujetos a los suyos por temor a la muerte, por temor al infierno, por temor al castigo, sino porque los tiene sujetos. ¿Por qué se sujetan las personas bajo la autoridad de Dios? ¿Por qué las personas se ponen bajo la autoridad? ¿Por qué las esposas cristianas se ponen bajo la autoridad de sus esposos? ¿Por qué los hermanos genuinos en Cristo se ponen bajo la autoridad de sus pastores? ¿Por qué lo hacen? Porque
sienten que el amor a Dios los lleva a hacer eso porque Dios haría eso en su lugar. Pero no los obligan ni sus pastores, ni sus esposos, ni sus grupos de trabajo. Están obligados. Ni siquiera cobran salario. ¿Y por qué lo hacen? Porque sienten el amor de Dios y cómo corresponder de la misma manera a sus prójimos. ¿Se dan cuenta de eso? Esa es una de las primeras cosas que yo veo de la razón por qué Dios permite opciones. Porque Dios podría haber destruido a los dioses, pero sin embargo los deja. El mismo Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro, y viceversa. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no podés hacer tu vida y la de Dios. O haces tu vida o haces la de Dios. Haces tus negocios o pones tus negocios al servicio de Dios. No podés hacer tus negocios y después venir y servir a Dios. No, no lo podés hacer. No, yo puedo. No, no lo podés hacer porque vas a servir a tus objetivos personales y vas a querer que Dios bendiga tus negocios, prospere tus negocios, haga tus cosas. Y bendiga tus cosas y vos camines contento y digas, Dios me bendijo. Cuando Dios no te llamó a ser bendecido apenas económicamente o terrenalmente, sino Dios te llamó a que seas santo y a que le sirvas a Él. Y que lleves su palabra hasta lo último de la tierra y que seas la manifestación del amor de Dios para con tu prójimo. Esa es la razón por la cual Dios te llamó. Más allá de que en el camino tengas estudio, tengas un trabajo, tengas una empresa, tengas un propósito, tengas un objetivo en la vida, tengas lo que tengas y tengas mucha plata y que Dios bendiga tu vida y te dé sabiduría para administrarla. Pero más allá de eso, Dios te llama a otra cosa. Dios te llama a llevar su gloria y su gloria no está en la plata. El otro día te mostré, el domingo anterior no, el otro a su vez te mostré de las 8 personas más ricas del mundo. Ninguna de ellas sirve a Dios y son las 8 personas más ricas del mundo que tienen la mitad de la riqueza de los pobres. ¿Y qué? O sea, son ellos sus dioses y sus riquezas son sus dioses. Y les va muy bien, ¿eh? Porque 75.000 millones de dólares no lo tiene cualquiera por ahí. No sé si usted, pero no creo. No estaría acá. ¿O sí? Probablemente, no sé. Pero evidentemente esos 8 no. Por lo menos esos 8 no. Y tienen mucha, ¿eh? Pero bueno, ellos escogieron. Pero pastor, ¿y si Dios los llama y ellos se arrepienten, Dios los perdonaría y servirán a Dios? Ahora pregunto yo, ¿y darían el diezmo a esas personas? No sé, qué sé yo. Porque, claro, cuando uno gana poquito, da poquito. El diezmo es chiquito, es lo que Dios me da. Sí, un poquito. Ahora dice, no, ahora yo gano más, no, ni loco, ¿sabe lo que hago con esto? Entonces comienza a depender otra vez de su dinero. Dice, no, acá no mete la mano nadie, acá yo voy a organizar esto, yo voy a determinar qué y qué, dónde va cada cosa. Dios allá. Pregúntese si no le ha pasado alguna vez eso, ¿no? Que cuando estábamos todos contando monedas, todo bien, esto para el Señor, una monedita para el Señor, otra monedita para esto, otra monedita para el otro, otra para un criollo y otra para un sachet de leche, ¿sí? Ahí nomás. Ahora, cuando comenzó a entrar dinero en casa, ¿qué pasó? ¿Será que tenemos el mismo espíritu? Pregunto, porque este es el Dios que más ataca a manera de opción a los cristianos. El Dios de la autosuficiencia, de la independencia económica, el Dios que no le rinde cuentas a nadie, que te invita a que no le rindas cuentas a nadie. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo hago mi vida y sirvo a Dios. No, o haces tu vida o haces la de Dios. Por eso siempre hay opciones. Servid a Jehová, dice la palabra. Miren, yo les voy a mostrar por la Biblia la razón por qué se piensa en otra opción. Porque a veces decimos, hay otra opción para vivir, vale la pena servir a otro Dios como sirve todo el mundo, porque muchos sirven a un Cristo financiero, otros sirven a un Cristo milagrero, otros sirven a un Cristo crucificado, otros sirven a un Cristo religioso, no más, que demanda 3 o 4 cosas,
y una vez que cumplís con ese trámite ya está. Pero otros sirven al Cristo verdadero, a aquel que los llama a seguir, sea que les bendiga o no, sea que les vaya bien o todo el mundo en contra, sea que haya persecución o que haya libertad para vivir la vida cristiana. No es independiente ese cristianismo de la circunstancia y la situación que sea. Ese cristianismo es el verdadero cristianismo. Es el que no todos viven, el cristianismo que sirve a Dios. Pero yo voy a encontrar, y creo que usted lo descubra, en la lectura que vamos a hacer en Deuteronomio, capítulo 6, verso 10 al 17. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Mire que esto estaba escrito antes de tomar la tierra prometida, ¿no? Ahora volvimos atrás en el tiempo. Estábamos leyendo Josué al final de la conquista prácticamente. Volvimos, saltamos otra vez. No solamente antes de la conquista, sino ya cerca del final de la vida de Moisés, donde escribe el Deuteronomio. ¿Se ubican más o menos en el tiempo? Bien, entonces, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. No andaréis, y dice, por su nombre jurarás, no andaréis, luego dice, en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masaj. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que os he mandado. Bien, esto es el antes, ¿no? Lo que pasaba antes. Ahora vamos a volver a Josué. O sea, esto ya estaba anticipado que podría llegar a pasar. O sea, Dios le dice, guarda que cuando reciban toda la prosperidad que yo les voy a dar, cuiden minuciosamente, cuidadosamente de guardar los mandamientos, ¿no? Y cuiden de no olvidarse de dónde los sacó Dios, de dónde los levantó Dios, de dónde los llamó Dios. Cuiden y guarden, ¿no? Eso les dijo muchos años antes. Luego llegamos al final de la conquista, donde repite Josué, el seguidor de Moisés, les repite lo mismo. Miren que ustedes han recibido todo esto. Ahora, lo que Dios prometió, ahora lo recibieron. Pero también vean que la opción sigue vigente. Pueden servir a los dioses de esta tierra, a los dioses de los pueblos vecinos, o al Señor. Ahora, vamos a Josué, a Jueces, capítulo 2, verso 6. Miren esto, miren el detalle, a ver si lo descubren. ¿Por qué se piensa en otra opción? La pregunta es ¿por qué pensamos en otra opción para vivir la vida cristiana? ¿No? ¿Está bien? A ver si descubren la respuesta. Jueces, capítulo 2, verso 6. Hasta el 11 vamos a leer. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad a poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte Efraín, al norte del monte Gad. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres. ¿Sí? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Está bien? Bien, ahora
¿Cuál es la clave de por qué escogieron otra opción, siendo que Dios a su pueblo les había hablado desde antes? Les había dado una promesa, se los confirmó antes por boca de Moisés, luego Josué, ya habiendo terminado el trabajo de la conquista prácticamente todo, les dice esto: hagan una cosa, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Esto habla de la integridad de la familia sirviendo a Dios, todos juntos en la casa de Dios, todos juntos sirviendo a Dios, y les dice: servid a Jehová con alegría, con temor, servidle de todo vuestro corazón, ¿no es cierto? Dios, por supuesto, les va a seguir bendiciendo. Ahora, la clave de por qué sirvieron a los Baales. A ver, ¿cómo? No conocían a Dios. ¿Se da cuenta por qué escogemos una opción diferente a la bíblica? La Biblia nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos quién es Dios. Desconocemos quién es el verdadero Jesús. O sea, hacemos un Jesús a nuestro deseo y antojada semejanza. Pero no un Jesús bíblico, escritural, un Jesús verdaderamente como la Escritura nos lo revela. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos la persona de Dios. Mire Juan 5:37. Esto Jesús lo hizo para confrontar a las personas que se sentían parte del pueblo de Dios. Mire, porque ustedes piensan, ¿el pueblo de Israel en la época de Jesús se sentía que eran pueblo de Dios o no? Ellos estaban totalmente convencidos de que eran pueblo de Dios. Mire lo que dice Juan 5:37, verso 5:37 al 40, ¿no? Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Desde cuándo el Padre venía dando testimonio? ¿Recuerdan en Isaías? ¿Quién no conoce el testimonio del Padre acerca de Jesús en Isaías, por ejemplo? Los profetas todos hablaron de la venida del Mesías. Venía dando testimonio, inclusive a través de Moisés, que decía que les levantaría profeta como Moisés, que lo sirvan, que lo sigan. Hablando de Jesús, ¿no? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, dice Jesús, ¿no? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pregunto, ¿a ustedes les parece que hay vida eterna en las Escrituras? Bueno, Jesús dice: escudriñen, si creen ustedes que las Escrituras tienen vida eterna en ellas, estúdienlas, investiguen, conozcan las Escrituras. Si a ustedes les parece eso, háganlo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras, dice Jesús, son las que les enseñan quién soy yo. Son las que le revelan a las personas quién soy yo, ¿no? Pero, ¿qué dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuál era el punto aquí? No quieren. No es que no pueden. O sea, porque ustedes dirían: pero pastor, son personas que no tienen un alto grado intelectual, no conocen mucho porque nunca han estudiado, creo que hasta segundo grado, y no les vas a exigir que conozcan a Jesús. ¿Cómo que no? Porque apenas saben leer. Ajá. ¿Y cómo van a escudriñar las Escrituras? Pregunto, ¿no hay alguien que les pueda leer? ¿No hay un mensaje que puedan escuchar? ¿No hay un celular en donde puedan escuchar un mensaje? ¿No hay en Facebook, en YouTube, algún mensaje grabado que puedan llegar a escuchar donde se predique y se enseñe la Escritura de tal manera que puedan retener algún concepto de parte de Cristo? ¿Será que no? ¿O será más bien que no quieren venir a Jesús? Bueno, pastor, pero ellos, su intelectualidad, porque van a la facultad, están con tantos argumentos y tanta filosofía de la facultad que no pueden ellos
entender la simpleza y la sencillez de Jesús. Están tan inundados de argumentos y filosofías que ¿cómo le vas a exigir que conozcan a Jesús? ¿Ah, no? Porque en realidad cualquier persona que está en la facultad tiene las facultades mentales para entender lo que dice Romanos, que Dios se revela a través del creado, como dice claramente la Escritura, ¿no? Usted recuerda allí en el libro de Romanos, si vamos ahí a Romanos 1, si me siguen, vamos a tratar de leerlo. Cuando empieza diciendo, porque la ira de Dios se revela, vamos a ver. 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hacen? La detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo? Pues las cosas invisibles de Él. ¿Recuerdan lo que decía Jesús? No conocéis su aspecto, ni habéis oído su voz. Pero la Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocieron a Dios? ¿Cómo conocieron a Dios? ¿A través de qué? De la creación. Y Dios se manifestó, dice, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Bueno, y siguen adelante, ¿no? ¿Cuál es el punto? Entonces ellos se entenebrecieron sus corazones. ¿Por qué? Porque no quisieron, cambiaron, y eran intelectuales, eran hombres de razón, hombres intelectuales, tenían razonamientos, podían pensar en la facultad, podían pensar en ámbitos intelectuales, pero tampoco quisieron venir a Jesús. El punto no es que no tienen ni segundo grado ni porque están en la facultad, sino porque las personas no quieren venir a Jesús para que tengan vida. Pregunto, ¿las personas quieren morir o quieren vivir? Pero la verdad es que sabemos que ¿cuántos de nosotros vamos a vivir en esta carne todo lo que querramos? ¿Cuántos de nosotros? En esta carne. Ninguno de nosotros va a vivir en esta carne, ¿sí? No, ¿verdad? No vamos a vivir, pero todo el mundo anda buscando el elixir de la vida, todo el mundo quiere encontrar el secreto de la eterna juventud, ¿sí? ¿A quién le gusta vivir en la eterna vejez? Que te duelan todos los huesos, todos los músculos, y andes así, todos tirados, que andes renegando con las articulaciones. ¿A quién le gusta? Dígame si a alguien le gusta. ¿A cuánto le gusta ser joven y lindo, bonito, así, precioso, como nosotros? ¿A quién le gusta? A ver, ¿a cualquiera? ¿Eso es fácil? Y eso es vida, dice, no, porque tener vida, tener salud, ser lindo, famoso, adinerado, tener gloria. ¿A quién no le gusta? ¿A quién le gusta ser pobre, despreciado, menesteroso, arruinado? ¿A nadie? Pero la verdad es esto, que las personas no quieren venir a Jesús porque saben que en Jesús está la vida. ¿En quién está la vida? En Jesús. Y nosotros sabemos lo suficiente, ya que la vida, la verdadera vida, la vida abundante, ¿en quién está? En Jesús. ¿Y qué es lo difícil
¿Por qué escogemos? Pregúntese usted, ¿por qué escogemos otra opción? ¿Porque no queremos la vida? ¿Porque no queremos la abundancia? Porque no queremos venir a Jesús. Porque sabemos que Jesús nos va a pedir, nos va a demandar, dame tu vida y yo te doy la mía. Ah, no, pero no. Yo ya viví así, yo ya me crié así. Y Jesús que va a decir, dame tu vida, hijo mío, dame tu corazón, dámelo. Porque aquel que no renuncia a todo lo que posee, que dice la Biblia, no puede ser mi discípulo. Bueno, pero yo renuncié a algunas cosas, yo ya no fumo más. Bueno, ponele. Pero Jesús no es lo único que le entregue el paquete de cigarrillos, no es lo único que quiere que le entregue. Jesús lo que quiere que le entregues es toda tu vida. Aún muchas veces, como ya lo dijo Jesús, no hay quien, por causa de mí del Evangelio, que deje tierras, madre, padre, hijos, mujer, que no reciba 100 veces más en este tiempo, tierras, padre, madre, hijos, y persecuciones y la vida eterna. No hay quien. Pero nosotros no nos atrevemos a dejar ni tierra, o ni padre, ni madre, ni mujer, ni esposo, porque queremos que Jesús nos bendiga. Entonces, cuando Jesús me bendiga, entonces yo largo. Cuando Jesús me bendiga a mí, entonces yo entrego. Cuando Jesús a mí es como esperando, bueno, yo no me voy a morir hasta que Jesús me dé la nueva naturaleza. No, vos te vas a morir igual. Vos vas a perder lo que hoy tenés, porque aquel que piensa que tiene lo que tiene, lo perderá. Porque aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por causa de mí, la hallará. Nosotros lo sabemos esto. Ahora, se dio cuenta si lo sabemos y no tenemos excusa. Es más, corremos el peligro de ser entregados por Dios a una mente reprobada. De ser entregados, ¿querés hacer lo que quieras? Haz lo que quieras. Viví como quieras. Viví tu cristianismo como quieras. Dios nos puede decir eso. A mí me asusta eso verdaderamente. Le digo, Señor, por favor te ruego, no me entregues a mí mismo, no me entregues a mis designios, no me entregues a mis propios consejos, no me entregues a mis propios caminos. Porque la Biblia dice que los rebeldes serán entregados a sus propios consejos y serán hastiados de sus propios consejos. Yo no quiero terminar hastiado de mí. Yo no quiero terminar hastiado de mi vida, agotado de vivir la nada. Yo quiero sentir la satisfacción de vivir con propósito, de vivir una vida que pueda decir, he vivido, he guardado la fe, he corrido la carrera, ahora me espera la corona de vida. Me espera la corona que Dios ha preparado. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo quiero poder decir eso. Yo me doy gracias a Dios que me dio la capacidad de poder servirle. Rengo como pude, pero le serví, le amé. Entregué mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis horas, mi salud. Gasté toda mi vida para servirle a Dios. Usted tiene que poder decir eso, hermano. Pero veo que Jesús les decía a esta gente, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis, o sea, a Él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora, yo quiero mostrarle que los que conocen a Jesús quieren estar con Él. Con Él. No digo en la iglesia, sino con Él. Sea en la cárcel, sea que los lleven presos, sea que no tengan una moneda, sea que vivan enfermos, como muchos de nosotros que hace años soportamos muchos síntomas, como a mí me pasa, pero no por eso dejo de servir a Dios. Yo puedo decir, hoy me siento mal, no tengo ganas. Hugo, predica vos que sos bueno también. Pastor Roberto, dale. Podría decirlo, pero no. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a un trabajo. Ahora, yo quiero que diga esto, Juan 14:6. ¿No le suena este versículo? Mire, ¿le suena o no le suena? Oh, Juan 14:6, sí. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, que ¿por qué esa generación que estaba ya en el libro de los jueces, ¿no? Se levantó una generación que no conocía a Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Por qué dijimos que comenzaron a escoger otra cosa que no el Dios bíblico, el Dios verdadero? Porque no conocían a Dios. Entonces empiecen a descubrir algo. Muchas veces, por ejemplo, ahora van a ver las razones de por qué ustedes, por qué yo, por qué nosotros los cristianos, o los que nos decimos cristianos, porque hay dos clases, los que nos decimos cristianos y los que somos cristianos. Aún los que nos decimos y los que somos, no somos perfectos. ¿Sí? Pero, pregúntense todos, ¿por qué no oramos lo suficiente? Pregúntenselo. ¿Por qué vemos, si es tan importante, vemos que Jesús oraba toda la noche para tomar una decisión importante? Vemos que los apóstoles cuando iban a ungir a alguien oraban y con ayunos imponían las manos y lo comisionaban. ¿Por qué, por ejemplo, Pedro y Juan descendían a la hora de la oración a la iglesia, ¿no? ¿Por qué ellos iban a la hora de la oración? ¿Por qué estaban juntos? Compartían los discípulos las oraciones, la doctrina de los apóstoles, perseveraban en ella y comían con alegría y sencillez de corazón en las casas. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué oraban mucho más de lo que nosotros oramos? Porque ellos no tenían hoy celular, no tenían trabajo, no tenían que llenar el Facebook, no tenían que hacer trámites por internet, no tenían que ir al banco, no tenían que pagar facturas, no tenían que atender proveedores ni comprar ningún producto. Ellos lo único que hacían vivían del aire. ¿No? Supongo, porque no tenían nada que hacer más que estar en la iglesia. ¿O no? ¿O tendrían algo que hacer? ¿Y tendrían que trabajar también? No, sí, supongo que sí. Porque Jesús le dijo, bueno, que trabajen los que vengan después, ustedes no trabajen, ustedes oren. Eso es lo que le dijo. Pregúntese, no sé, yo me pregunto para que usted trate de pensar qué o a qué se dedicaba esa gente que estaban todos los días en el templo y partían el pan en las casas. ¿Qué es lo que hacían todos los días en el templo? ¿Que no tenían para trabajar? ¿No tenían que llevar a los chicos a la escuela? ¿Qué es lo que hacía esa gente? ¿Se pregunta usted? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo cada día oraba por la iglesia pidiendo que sean llenos de todo conocimiento, que sean llenos del amor de Cristo y que puedan conocer la anchura, la longitud y la altura y de conocer al amor de Cristo que excede todo conocimiento? ¿Por qué Pablo oraba con tanta insistencia? ¿Y por qué él recomendaba orar sin cesar? ¿Por qué él decía orad en todo tiempo, orad por nosotros para que seamos librados de hombres malos? Que llevemos, que tenemos una batalla, Efesios 6, ¿no? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre y que entre toda la armadura de Dios, más abajo dice, orando en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, al tiempo que manejemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, diga, ¿por qué no oramos cuando tan aconsejado es en la Biblia que oremos? ¿Por qué? Pregúntese, o sea, no le estoy acusando, no le estoy azotando ni nada por el estilo, sino que usted se pregunte por qué no respondemos a la oración en la medida de que la Biblia nos lo demanda. La pregunta tiene su respuesta en lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué no servimos a Dios con alegría? ¿Por qué decimos, pues que a mí me cuesta tanto orar, venir a la iglesia? A mí levantarme el domingo para venir a la iglesia me parece una cosa descabellada. A veces, quiero quedarme en casa, y levantarme a las 12 el domingo para hacer el asado a la 1 y comer a las 2 de la tarde y nada más, porque no tengo ganas de hacer nada más. Digo, ¿por qué sentimos ganas de eso nomás? Pregúntese, ¿qué es lo que tenían los apóstoles Jesús que nosotros no tenemos? Porque evidentemente hay algo que ellos escogieron que nosotros no escogimos. Nosotros no escogimos orar, nosotros no escogimos quizá un domingo venir a la iglesia. ¿Por qué no escogemos venir a la iglesia los domingos? Si era algo tan normal que cada primer día de la semana se reunían los apóstoles. Y no solamente cada primer día de la semana, sino que todos los días estaban en el templo. ¿Por qué? Pregúntese por qué. ¿Y por qué nosotros no? ¿Qué eran ellos? ¿Superhombres? ¿Qué eran supercristianos? ¿Qué tenían? Por favor, pregúntese. ¿Se pregunta usted? ¿Cuál es la clave?
¿Qué le pasó a la generación? Claro, conocían a Jesús, a Dios. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oiga, está hablando de obras mayores de las que Cristo hacía. Pero, ¿quiénes? Miren, y Él dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Todo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, otra vez lo dice, yo lo haré, 2 veces lo dice, en un mismo párrafo. Si algo pidierais en mi nombre, pero Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, vean esto, Jesús está recomendando la oración, ¿no? Que pidan cualquier cosa que Él la iba a hacer. ¿Y por qué si sabemos que Jesús va a hacer cualquier cosa por nosotros? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué el sábado a la noche no oramos y le decimos, Padre, dame fuerzas para poder ir mañana domingo, que no me venzan el cansancio, el desánimo, el desgano, el desinterés? Dame fuerzas, dame propósito para poder ir a tu casa a cantar, a celebrar, no entrar para cumplir nomás. Yo quiero celebrar en tu presencia. Quiero experimentar lo que la Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza, alabad, bendecid su nombre. Yo quiero eso en mi vida. ¿Por qué no lo tenemos? Pregúntese usted el sábado a la noche, que siente que no entra hacia la iglesia, sino que llega a gatas un domingo por mes a la iglesia. ¿Por qué no ora el sábado a la noche para pedirle así a Dios? Pregúntese, preguntémonos, cada uno a nuestro nivel de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero preguntémonos, bueno, yo encuentro en la Biblia esto, que no estamos conociendo quién es Jesús. Porque dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y como decía Dios al principio, cuidadosamente guardaré mis mandamientos antes de la tierra prometida. Ahora usted da gracias a Dios, tiene casa donde vivir, auto donde moverse, algunos hasta 0 kilómetros, algunos hasta ni se han casado, pero ya tienen auto. Y lo compraron 0 kilómetros. Mire, si nosotros cuando éramos chicos íbamos a comprar autos 0 kilómetros. Anda, ¿a dónde lo robaste? Nos iban a decir. ¿Recuerdan los más grandes? Sí, cómo me gustaba el 504. ¿A cuánto le gustaba el Falcon? Tener un Falcon. Cuando salió el Falcon ese 82, 83, con las lucecitas nuevas, las cuadraditas, ¿no? Qué lindo, ¿no? ¿Cómo sonaba ese Falcon, no? 3 litros. El toro, ¿a quién no le gustaba el torino? Qué lindo. Cuando el papá de mi cuñado, el que ahora es mi cuñado, era mi amigo en ese tiempo, se compró el torino. Qué lindo. Hasta el techito desmontable tenía, sí. Dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos. No era clase alta, era empleado casinero. Qué lindo. Pero tenía que hacer una carrera de 20, 30 años. Hermano, y hoy se dan cuenta de todo lo que Dios les ha dado. Eso para que vean los jóvenes hoy que todo lo que tenés hoy, el auto que tenés hoy, la moto que tenés, la casa donde vivís, no la trabajaste vos. No la hiciste vos. El auto que tenés, sí, lo pagaste, pero trabajaste un poco, pero eso te lo puso Dios en la mano, entendelo. Vos no trabajaste para hacer el auto, lo hizo otro. Quizá lo hicieron en Brasil, no sé. O trajeron las autopartes de otro lado y lo armaron acá en Córdoba, pero no lo hiciste vos. Vos lo manejás, vos lo disfrutás, vos le cargas nafta nomás. Vos lo picás, vos lo frenás. Pero no lo hiciste vos. Dios te lo puso en tu mano. ¿Te pensás que te lo mereces? Entonces, quiero que sepan esto, para que aprendan. Los más jóvenes no cometan el error de sus padres.
de olvidarse de Dios. Pues si yo me lo gané con mi salario, 30 años laburé para tener esta casa. Sí, es cierto que laburaste 30 años, pero la casa te la dio Dios. Porque no estarías allí si Dios no te hubiese dado la oportunidad de trabajar. Hubiese estado postrado en una cama, simplemente que otro te atienda. Si Dios no te hubiese dado la gracia para poder trabajar. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero escuche, esto a los cristianos le dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso le decía a sus apóstoles, lo cual efectivamente así fue. A partir del día de Pentecostés, la plenitud de Dios estuvo en ellos. Y escuche, Pedro luego se levantó desde ese día y dijo, vosotros habéis matado al santo, aquel que Dios, ¿no es cierto?, dio y que de su anticipado consejo ya había sido establecido que muriese por nuestros pecados. Así que, en términos generales, arrepentidos y convertidos, y serán borrados vuestros pecados, y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y os dará el don del Espíritu Santo, no solamente para vosotros, sino para vuestros hijos, y para todos cuantos nuestro Dios, el Señor, llamare, dice la palabra. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Para todos cuanto nuestro Dios, el Señor, llamare. El Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo es para tus hijos. El Espíritu Santo es para vos. El Espíritu Santo no es para los perfectos, es para los pecadores que se arrepienten. El Espíritu Santo no es para gente de alto nivel cultural o alto nivel religioso, es para los que se arrepienten. Para los pecadores, pero arrepentidos y convertidos al Señor. Aquellos que dicen, nos volvemos a Dios, nos volvemos a servir a Jehová, no serviremos a los baales de este mundo, no iremos a depender económicamente de las medidas, de los planes, de mi salario, de mi trabajo, no voy a depender de mí, voy a depender de Dios. Todavía hay cristianos aquí dentro de este templo que dependen de sus trabajos. Quizá Dios te lo quite para que sepas y entiendas lo que es servir a Jehová. Quizá Dios te lo tenga que quitar para que entiendas que el cristiano no vive de su trabajo, vive de Cristo. Quizá tengas que perder tu salud para saber que tu salud depende de Dios, no de tu buena alimentación o tu herencia genética. Porque después de todo, si fuera herencia genética, tampoco la trabajaste vos. Dios es el que te da para que vivas, pero muchas veces el que también quita. Porque nos ama y quiere que aprendamos a depender de Él, hermano. Entonces, cuando se multipliquen las bendiciones sobre tu vida, cuídate de no olvidarte de tu Dios y servíle mejor. Servíle mejor. No dice el Señor que renuncie a tu trabajo, que renuncies a que te divorcies. No te está diciendo el Señor eso, sino que le sirvas con integridad y de verdad. Que le sirvas con sacrificio, que lo pongas a Él primero. Recordá siempre esto, Dios está en primer lugar en tu vida o no lo está. Porque si lo pones en segundo lugar, cuando te des la vuelta para buscarlo, porque te hace falta, no va a estar. No va a estar. Cuando te haga falta Dios, porque hoy sentís que no te hace falta, por eso no dependes de Él, por eso no le buscas a Él, cuando sientas que lo necesitas, no va a estar ahí. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscadle tanto que está cercano. ¿Sí?
Él nos llama a que le busquemos. Buscadme y viviréis. Amén. Ahí está la clave, hermano. Hay que conocer a Dios. Hay que buscar a Dios para vivir. No escoja mal. No haga como nuestros padres. No haga como el evangelicalismo moderno. No escoja los dioses, los cristos falsos para servirle. No escoja mal. No escoja el vivir como vive el mundo, con esa autosuficiencia, cumpliendo con un par de argumentos religiosos y diciendo, bueno, yo ya hice esto, ya hice lo otro, ya diezmé, ya fui a la iglesia, ya ayudé para la misión y es más, hice una tortita para el kiosco, ya está. No digo que no esté mal, hago una torta, 2, 3, y si quiere traer otra cosa, traiga. Pero digo que no piense que ya está, nunca está. Todo lo que pueda hacer usted para Dios nunca es suficiente, porque usted no puede pagarle a Dios la gracia que Él le concedió. No se paga la gracia. No hay forma de devolverle a Dios lo que Él hace por nosotros. Oiga, usted tiene que servir a Jehová con alegría, convencido de que nunca en toda su eternidad podrá devolverle a Dios lo que hizo con usted. Entonces, cuando usted le sirva a Dios con integridad y en verdad, comenzará a experimentar la vida abundante que Jesús dice. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jehová. Amén. Aleluya. Miren, y cierro con Isaías en esta mañana. Podríamos seguir porque está muy buena la palabra del Señor. Pero en Isaías 35, 8 al 10, refiriéndose ya a Jesús, como siempre el Dios desde lo antiguo anuncia lo por venir y viene diciendo desde el principio y sin cesar, cuidado Israel, cuidado Israel, cuidado Israel, cuidado Israel. A los cristianos, como le dice, velad y orad para que aquel día no os sorprenda, velad, mirad, os digo a todos y a lo que todos digo, a vosotros digo, velad, 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 velad. ¿Qué dice? Cuidado, manténganse despiertos, alerta, manténganse esperando la venida del Señor, puede ser en cualquier momento. Y el Señor de principio y Señor, y un día se cerró la trompeta y ¿cuántas vírgenes se quedaron? 5. ¿Se les habrá dicho a esas vírgenes? Sí. ¿Conocían las vírgenes? Sí conocían, pero no se prepararon. ¿Por qué? Fueron insensatas. O sea, tuvieron una actitud, no fue por ignorancia, fue por insensatez. No fue por no saber, no fue porque no tenían 7º grado, no fue porque eran intelectuales, fue porque fueron insensatas. Recuerde, las vírgenes se quedaron por insensatas, no por ignorantes, no porque no sabían la Biblia, no porque no tenían sentido de responsabilidad, no porque nadie les hubiese enseñado, no les hubiesen enseñado, sino por insensatas. ¿Qué es la insensatez? Es saber lo que tengo que hacer y no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque no estoy conociendo a Dios verdaderamente. Y Isaías dice, hablando del camino del Señor, Juan 14:6, recuerdan que leímos, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasaré inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. ¿No les suena esto? Yo estaré con vosotros y os daré otro consolador que esté con vosotros para siempre. El que anduviere en este camino, ¡ay, qué bueno está esto! Los torpes dicen amén. Aleluya. El que anduviere por este camino, yo no sé quién quiere andar por este camino de santidad, pero usted se siente torpe, no importa si es torpe. No importa usted cuán torpe sea, hermano, no importa cuán inútil se sienta. Usted comprende, usted es responsable, usted tiene cerebro, usted es intelectual o usted no estudió ni en 2º grado, no llegó a 2º grado, pero la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de insensatez. La Biblia habla de no querer venir, de no querer conocer a Dios. Hermano, entonces hoy te das cuenta que en este camino se puede andar, no importa si sos torpe, porque la Biblia dice que por torpe que sea no se extraviará. Aleluya, dice la palabra. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen, ni allí se hallará, refiriéndose a la fiera y al león, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová
volverán. Y fíjese dónde van a ir, a la cancha, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a ir a jugar al polo? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Mire, ¿dónde van a ir los redimidos? Fíjese, piense usted para que sepa dónde piensa pasar el resto de sus vidas, de sus días en esta tierra, para saber después de los días en esta tierra, dónde usted va a ir en esta tierra, porque usted va a estar en esta tierra, porque cuando Cristo venga usted viene con Él. ¿Y dónde va a vivir? ¿En el planeta Marte? ¿En Júpiter? ¿En la Luna? ¿Dónde va a vivir? En la tierra. ¿Y en la tierra qué va a hacer cuando Cristo venga? Y dice, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con, ¿cómo van a venir, por favor? Con alegría. ¿Cómo van a ir? Y con gozo. Oh, aleluya, con gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán otra vez gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Dónde van a ir esta gente? ¿Dónde van a ir? A Sión. ¿Qué hay en Sión? Estará la presencia de Dios, donde se reunirán los santos para adorar a Dios en la tierra, hermano. Y toda nación que no adore a Dios, Dios le va a bajar la caña. Le va a poner sanciones económicas, no sé qué le va a hacer Dios, pero les va a doler a los pueblos que se rebelen. Y con todo se rebelarán, pero habrá un grupo de redimidos. ¿Que dónde van a venir? A Sión. Y van a venir verdaderamente, esto es lo que decía el pastor Carlos, ¿no? Que citaba la Biblia, yo me alegré con los que me decían. Era verdad nomás, mirá cómo vienen los hermanos cantando. Y mirá para dónde van. ¿Para dónde vas vos? Y a Sión. ¿Y dónde vas vos? Y a Sión también. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Hay otro lugar para escoger? ¿Hay otra casa de oración? ¿Hay otra religión? ¿Hay otro Dios? ¿Hay otro lugar? Decime si hay otro. No, no hay otro. Sión. Y bueno, vamos a Sión. Gloria a Dios. Vamos a Sión. Aleluya. No hay otro lugar, hermano. Entonces, cerrando el análisis filosófico ¿no? de nuestra conducta, ¿por qué a veces como cristianos no hacemos lo que naturalmente haría un cristiano según la Biblia? ¿Por qué no lo hacemos? No conocemos a Dios. No lo conocemos. Porque si lo conoceríamos, de verdad si lo conoceríamos, haríamos todo esto que Él simplemente enseña a los cristianos y que hacían los primeros cristianos, que estaban al punto de dar la vida. Y se entregaban a las fieras y los entregaban a matar, a muerte. Y ellos no resistían. ¿Por qué? ¿Por qué no gritaban, ¡ay, sálvame, Señor! ¿Por qué no gritaban? ¿Por qué morían cantando los cristianos en una hoguera? A pesar del fuego, ¿quema o no se quemaban? ¿Por qué morían cantando? ¿Saben por qué morían cantando? Porque sabían quién era Dios, sabían que del otro lado estaba Dios. Nosotros decimos, no me quiero morir, no me quiero morir. ¿Sabe por qué decimos así? ¿Sabe por qué decimos así? Porque no conocemos a Dios. ¿Sabes por qué tememos la muerte? Porque no conocemos a Dios. Decimos, sí, Jesús es el Salvador de mi alma, los ángeles de Dios. Pero cuando nos asedia la muerte, ¿por qué tenemos temor a la muerte? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Dile, Señor, ayúdame a conocerte. Perdóname, Señor, porque he sido insensato. Perdóname, Señor, porque he pasado mis días viviendo una religión solamente. Viviendo una religión superficial. Haciendo mi vida. Haciendo y pidiendo bendiciones. Pero nunca yendo al trono de la gracia. Hermano, por eso hoy cuando el hermano Pablo... Porque acá no está el apóstol Carlos, le aviso. Está el hermano Carlos, y en tal caso pastor, por la gracia de Dios solamente. No por mérito, porque yo no le gané a nadie, hermano, sepa eso. Yo estoy aquí, no por, ay no, pero testimonio, ¿qué testimonio? Yo era pecador como usted, como usted lo era, pero aquí estamos, hermano. Cuando él citaba la frase, ¿no? Acercaos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hoy usted tiene un trono de gracia. Mire, no es un trono de juicio, un trono para juzgar. Vendrá un trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Hay un trono de justicia, pero hay un trono de gracia, es el mismo trono, el trono de Dios.
acérquese confiadamente. Usted diga, pero si yo soy un desastre, yo sufro todos esos miedos, yo no sirvo a Dios con alegría, yo no vengo los domingos a la iglesia casi, el día del Señor para mí es lo mismo un domingo estar que no estar, porque a pesar de que el día del Señor a mí me hace lo mismo. Pero usted no está entendiendo lo que significa el día del Señor, usted no está entendiendo lo que significa orar. ¿Por qué no lo entiende? Porque no conoce a Dios. Entonces, una vez más, insisto en esto, Señor, revélate a mí, revélate a mi vida, muéstrame tus caminos, muéstrame tu presencia, ábreme los ojos, dile al Señor, ábreme los ojos, Señor. Cierre sus ojos ahora y diga en su oración, Señor, ábreme los ojos. No quiero escoger otra opción. ¿Por qué he de escoger otra opción? Si yo sé que hay una sola opción y es Jesucristo. Señor, no quiero un Jesús falso. No quiero servir a un Jesús de mentira. No quiero servir a un Jesús religioso, evangélico. Quiero servir al eterno Jesucristo. Señor, ayúdame a conocerte, ayúdame a pasar tiempo contigo. Ayúdame a buscarte con intensidad. Ayúdame a deshacerme de prejuicios, odios, broncas, pecados, temores y todo aquello que me frena. Lava mi alma, purifica mi corazón y ayúdame a vivir en santidad y caminar, aunque sea torpe, pero sin extraviarme, para llegar al final, a la meta. Amén.